Vamos a conectar con don Jorge Vázquez, que nos está esperando por Skype. Don Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, encantado. Don Jorge, quiero que me hable de la siguiente noticia. Dice, Laporta colocó pagos a Negreira entre los gastos de relaciones públicas. Ahí tenemos la noticia de nuestros compañeros del Mundo. Don Jorge, ¿esto cómo puede afectar ya al caso Negreira? Porque claro, el propio Laporta metía pagos a Negreira y los intentaba maquillar como si fueran gastos de relaciones públicas. Hubo viajes, hubo palcos, hubo relojes, hubo de todo un poco como en botica. ¿Esto cómo puede, digamos, generar o desarrollarse dentro ya del proceso que ha abierto? Bueno, pues desde luego la conducta no se compadece en absoluto con quien defiende la inocuidad, la tipicidad de una actuación. Si realmente se defiende que los pagos a Negreira obedecen a motivos legales, a unos informes técnico-arbitrales, sin ningún tipo de influencia o intención de decidir una competición de índole futbolística, pues francamente es difícil comprender por qué en aquella época se estaban de alguna manera camuflando en la contabilidad como gastos de relaciones, etcétera. Esto yo creo que lo entiende todo el mundo, Jesús. Delictivamente habría que ver primero el tema de la prescripción, y luego habría dos figuras jurídicas interesantes para mí sobre este particular, una que entiendo que no se da y otra que podría darse. La que no se da sería el artículo 190, sería un delito societario en cuanto a falsear las cuentas anuales, contabilidad, etcétera, con la forma idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a terceros. Sería un delito de actividad, no de resultado, hasta el punto de que el propio tipo prevé la pena superior para el caso de que se consiga el resultado, pero no lo exige el tipo básico. Entiendo que aquí no se daría. ¿Por qué? Hombre, porque esa finalidad no sería defraudar a la empresa, defraudar a los socios, a terceros, sino ocultar de alguna manera la contabilidad real para ocultar el origen o la finalidad real de los pagos. Por tanto, entiendo que no se daría, aunque la forma fuera idónea, que lo requiere el tipo, entiendo que no se daría ese dolo subjetivo de injusto para catalogar o tipificar por este delito. Pero hay otro delito que sería el de 390, que para mí sí que es ajustado, que ya lo estamos viendo estos días, sería la falsificación en documento mercantil, oficial, mercantil o contable. Estaríamos hablando claramente aquí sí de alterar un documento en alguna de sus partes esenciales o bien faltar a la verdad sobre otro elemento esencial de los hechos de ese documento. Por tanto, hablaríamos de una falsedad en principio en ese documento mercantil con una pena de 3 a 6 años. Ahora bien, insisto, aquí hablaríamos de la etapa de Laporta. Estamos hablando del año 2003, si no recuerdo mal, a 2010. Ninguna duda hay de que la actividad está prescrita respecto a Laporta como presidente para el Barcelona. Otra cosa es el periodo de Bartomeu Rosell de 2014 a 2018. Si los datos contables similares a estos se han producido, pues evidentemente sería otro delito que además ya está siendo objeto de investigación. Y no podemos, para terminar, no podemos olvidarnos de una cosa. En mi opinión, este tipo de actos, a pesar de que no se le pueda incriminar a Laporta, entiendo que ni siquiera se puede hacer referencia a ellos para traerlos a día de hoy al procedimiento penal, porque si Laporta no puede ser imputado con el derecho penal en la mano, los hechos delictivos tampoco podrían ser traídos al procedimiento porque supondría un fraude de ley. Habría que ver si esa contabilidad está falseada en el periodo de 2014 a 2018. Pues se queda bastante claro, don Jorge. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Dice, caso Negreira, un exárbitro denuncia que manipulaba las clasificaciones arbitrales. Cada día que pasa se conocen nuevas cosas en torno al llamado caso Negreira. Lo último ha sido unas declaraciones del exárbitro Iñaki Fernández Hinojosa, que solo dirigió en segunda división y nunca ascendió a primera. Según cuenta el excolegiado en una entrevista a El Confidencial, las razones de su destacamiento en segunda fueron que no era del agrado de Victoriano Sánchez Armiño ni de José María Enrique Negreira, por entonces máximos responsables del Comité Técnico de Árbitros. El índice corrector de Sánchez Armiño y el sistema, el índice corruptor, mejor dicho, así lo llamaba a los árbitros, él era quien decidía qué árbitros subían a primera división, quiénes se quedaban a las puertas de lograrlo y quiénes descendían de categoría.
hacía según le convenía. Era un fraude total, dice Fernández Hinojosa. Manipulaba las clasificaciones arbitrales y las puntuaciones a su antojo para premiar y castigar a los colegiados que les eran afines o no. Todo se movía por intereses y presiones. Si interesaba que hubiese un árbitro de un determinado comité territorial, se arreglaba la clasificación final para favorecer el ascenso de un árbitro específico a dedo. Si un árbitro al que ellos le interesaba proponerlo a internacional terminaba la temporada como 15, se corregía el índice corruptor para subirlo entre los mejores clasificados. Luego también influía lo conflictivo que pudiera ser. Yo nunca subí porque me quejaba de todo y lo denunciaba a la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol y al CTA. No les interesaba ese tipo de gente, sigue explicando el exárbitro. El exárbitro madrileño apunta que los árbitros tenían y siguen teniendo miedo. El que protestara se iba a la calle y no subía de categoría. Don Jorge, yo creo que esto deja las claras o deja evidencia mucho de que el dinero que recibía Negreira del Barcelona pues no era para que los árbitros le evitaran igual que a todos los equipos de Barcelona, sino que el señor Negreira tenía un poder sobre los árbitros que era determinante a la hora de decidir subir o bajar, o a la hora de darle buenos partidos, o a la hora de ser internacional. Y eso, de una u otra forma, también condicionaba el dinero que podía comprar un árbitro. Y al condicionar eso, pues podría condicionar también los partidos, según esta denuncia, ¿no? Sería así en el caso de que hubiera dado un paso más el señor Hinojosa, que no lo ha dado. O sea, sinceramente, si hubiera dado ese pasito más sería como lo estás contando, pero tal y como lo ha planteado, yo, al menos en mi humilde opinión, entiendo que el asunto tiene poca relevancia para esta causa y me explico. El tema de los fraudes en las designaciones arbitrales es muy antiguo. Llevamos años y décadas escuchando las designaciones a dedo, el que unos subían y bajaban de categoría, subían a Europa en función de criterios de afinidad al comité técnico arbitral, en base a preferencias, amistades, etcétera. Es más, acordémonos de la época de Jesús Gil con Sánchez Arminio y su guerra permanente contra el colectivo arbitral. Incluso acordémonos que Jesús Gil ya llegó a decir en su momento, ojo, que Negreira era el artífice de las victorias de Barcelona, cuando Negreira dejó el arbitraje y el primer año que estuvo en el comité técnico arbitral. O sea, esto ya viene de muy atrás, como digo, y tal y como está configurada la noticia, tal y como la está explicando el señor Nogueira, creo que se llama, pues entiendo sinceramente que no tiene mucha relevancia. Ahora bien, si él hubiera dicho que efectivamente las designaciones, las subidas, las bajadas de categoría se debían a si había ayudas arbitrales en favor del FC Barcelona, evidentemente la cosa cambiaría, pero él no se ha atrevido a dar ese paso y habla desde una generalidad, no se ha atrevido a acusar con nombres y apellidos al FC Barcelona. Por tanto, entiendo que para la investigación que tenemos en curso esto no tiene no es, digamos, relevancia. No es relevante. Ya una última noticia y le dejamos libre. Vamos a hablar de Dani Alves y de esta noticia que dice: Dani Alves a la desesperada. Volverá a declarar ante la juez el próximo 17 de abril. Señor Vázquez, ¿por qué hablamos de que Alves va a la desesperada en esa declaración? ¿Qué es lo que puede decir que cambie el procedimiento? Muy buena pregunta. Primero, matizar que no siempre que un investigado quiera declarar puede declarar, que se ha oído mucho estos días. No es así, en mi opinión. Cuando una persona investigada o presa preventiva puede volver a declarar, primero tiene que pedirlo y después tiene que justificar un motivo importante para esa declaración. O bien que va a matizar algo muy importante, que va a esclarecer hechos, que va a dar datos para favorecer la investigación, que va a volver a incriminar a otros posibles investigados, falsedades de pruebas, posibles nuevas pruebas. Todo eso es lo que se tiene en cuenta para que un juez te vuelva a recibir. Si no, imaginémonos el colapso que tendríamos, del que ya tenemos de por sí en los juzgados de instrucción con declaraciones permanentes. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, yo creo que el abogado lo habrá hilado bastante bien para hacer una declaración coherente. Tratándose de Alves, no nos engañemos, todo es posible. Ha hecho 4 declaraciones contradictorias, están todas documentadas, lo hemos hablado aquí muchas veces. Podría ser una 5ª declaración que cambie todo, o podría ser lo que yo creo que va a ser, que es una especie de refundición de sus 4 declaraciones, ahora que tiene un abogado nuevo al que le está haciendo caso, y de alguna manera en esa nueva contradicción tratar de salvar
todas las anteriores para que se quede una única declaración que ya perdure durante todo el procedimiento y al final se vuelque en el procedimiento penal bajo los principios de contradicción y oralidad y se transforme finalmente en una prueba incriminatoria o absolutoria. Además, esto sería muy inteligente porque favorecería un nuevo encuentro, lógicamente con su señoría, suavizaría la postura, volvería a escucharle y sin duda me temo que lo que está haciendo el abogado es preparar un camino para muy posiblemente cuando pase un mes aproximadamente de la declaración volver a hacer una petición de libertad provisional en base a esa colaboración, en base a esa unificación, en base a lo que le tenga que contar a la juez, de manera que la juez se fíe, confíe un poco más de él y ya habiendo pasado los meses, como digo, quede más mitigada ese riesgo de fuga y finalmente se acuerde una libertad provisional. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de esta declaración. Don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y reciba usted un gran abrazo. Igualmente para todos.